Año 2000. En una oficina ubicada en el piso 27 de un rascacielos en Dallas, Texas, ocurrió una reunión que parecía insignificante en ese momento, pero que terminaría convirtiéndose en uno de los errores estratégicos más costosos de la historia empresarial moderna. Frente a los ejecutivos de Blockbuster, estaban dos emprendedores intentando vender una pequeña startup de DVDs por correo llamada Netflix por $50 millones. Uno de ellos era Reed Hastings. Y aquí empieza el problema real. Cuando una empresa domina completamente un mercado durante demasiado tiempo, desarrolla una ilusión extremadamente peligrosa: creer que el futuro necesariamente se parecerá al presente. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. El error de los 50 millones. Mientras Blockbuster dominaba físicamente miles de vecindarios, una infraestructura digital comenzaba a crecer silenciosamente. Y aquí quiero hacer una precisión importante. Muchas personas dicen que Netflix destruyó a Blockbuster, pero estratégicamente eso no es del todo correcto. En mi opinión, Blockbuster inició su propia destrucción mucho antes de que el streaming explotara globalmente. La arrogancia corporativa funciona como un anestésico. Te hace sentir invulnerable justo cuando empiezas a perder contacto con la realidad del mercado. Y eso es exactamente lo que convierte a empresas gigantes en estructuras frágiles sin que ellas mismas lo noten. El imperio de la experiencia física. En los años 90, visitar Blockbuster era prácticamente un ritual cultural. Buscar una película para el fin de semana era parte de la experiencia. Los pasillos llenos, las cajas azules y amarillas, la emoción de encontrar el estreno antes que otra persona. Y aquí hay algo importante que muchos análisis simplifican demasiado. La empresa sí ofrecía una experiencia valiosa para su época. El problema no estaba en la experiencia inicial. El problema estaba en la estructura detrás del modelo de negocio. Porque mientras el cliente sentía entretenimiento al entrar, el sistema estaba diseñado para penalizarlo al salir si no seguía perfectamente las reglas logísticas de devolución. El negocio real eran las multas. Blockbuster generaba aproximadamente $800 millones al año, únicamente gracias a multas por retraso. Detente un segundo a pensar lo que eso significa. Una parte gigantesca de los ingresos dependía directamente del error, la distracción o el malestar del cliente. Y para mí, eso representa una señal de advertencia enorme dentro de cualquier estrategia empresarial. Cuando tu rentabilidad depende de crear fricción para el usuario, tu negocio empieza a construir crecimiento sobre una base inestable. Porque tarde o temprano aparecerá alguien dispuesto a eliminar esa fricción completamente. Y cuando eso ocurre, el consumidor cambia de comportamiento mucho más rápido de lo que las empresas tradicionales esperan. Netflix entiende el dolor del cliente. Netflix entendió perfectamente ese punto débil y decidió atacar exactamente ahí. Eliminar multas, eliminar filas, eliminar desplazamientos innecesarios. Lo que más me parece interesante de Reed Hastings no es solamente la tecnología, es su capacidad de detectar una incomodidad cotidiana que las grandes corporaciones habían normalizado durante años. Muchos ejecutivos veían un nicho pequeño y sin importancia, pero en realidad estaban ignorando algo mucho más poderoso: la comodidad del consumidor como ventaja competitiva. Netflix no reinventó el cine, reinventó la experiencia de acceso. Dos empresas mirando realidades distintas. Mientras unos seguían contando cajas físicas dentro de tiendas, otros estaban observando crecimiento de Internet, ancho de banda y distribución digital. Y aquí aparece una lección estratégica enorme. Blockbuster creyó que su negocio eran las tiendas físicas, pero realmente su negocio era el entretenimiento y el acceso al contenido.
Confundir tu producto con el formato en el que lo distribuyes es uno de los errores más peligrosos que puede cometer cualquier empresa. Porque los formatos cambian. La necesidad humana normalmente permanece. La banda ancha cambia las reglas. Cuando la banda ancha comenzó a expandirse, el equilibrio del mercado cambió completamente. El DVD dejó de ser un objeto físico para convertirse en datos capaces de viajar digitalmente. Y aquí es donde la estructura interna de Blockbuster empezó a volverse un problema casi imposible de resolver. Intentaron reaccionar eliminando multas para competir, pero al hacerlo perdieron cientos de millones de dólares en ingresos. Los accionistas reaccionaron con miedo, la presión trimestral aumentó y el liderazgo comenzó a fracturarse. Aquí vemos algo muy común dentro de grandes corporaciones. La obsesión por proteger resultados inmediatos termina destruyendo la capacidad de adaptación futura. Despidieron al CEO que intentaba transformar la compañía, porque el mercado quería estabilidad inmediata. Y estratégicamente, esa decisión terminó siendo devastadora. El peso de las 9,000 tiendas, que antes representaban dominio absoluto, comenzaron a convertirse en una carga gigantesca. Costos fijos, mantenimiento, empleados, logística, rentas. Todo el modelo dependía de sostener una infraestructura física enorme en un mundo que empezaba a moverse hacia lo digital. Y mi conclusión sobre esta etapa es bastante clara. La rigidez destruye empresas incluso más rápido que la competencia. Si una organización no está dispuesta a canibalizar su propio modelo para adaptarse, eventualmente alguien más lo hará desde afuera. La bancarrota era inevitable. En 2010 llegó la bancarrota definitiva. Pero quiero enfatizar algo importante. La caída de Blockbuster no fue un accidente repentino. Fue una consecuencia acumulativa. Años de negación. Años protegiendo estructuras antiguas. Años interpretando mal hacia dónde se movía el consumidor. El mercado no tiene memoria emocional. No importa qué tan dominante haya sido antes. Si dejas de generar valor relevante y conveniente, el consumidor simplemente continúa hacia la siguiente opción. El último Blockbuster. Hoy solo queda una tienda de Blockbuster en Bend, Oregon. Más que una tienda funcional, parece un museo de una era que desapareció. Y para mí, representa algo mucho más profundo. Lo que yo llamo la ceguera del éxito. Cuando una empresa domina demasiado tiempo, empieza a creer que el mercado tiene obligación de seguir existiendo bajo sus propias reglas. Mientras tanto, Netflix aceptó que el mundo estaba cambiando y decidió moverse antes que los demás. La lección final. Al final, la lección más importante de toda esta historia no tiene que ver solamente con tecnología, tiene que ver con mentalidad. Blockbuster tenía dinero, tenía marca global, tenía reconocimiento y tuvo la oportunidad de comprar el futuro cuando todavía parecía pequeño e insignificante. Lo que le faltó fue humildad estratégica, la capacidad de aceptar que las reglas del juego estaban cambiando más rápido que su estructura interna. Porque el verdadero enemigo de muchas empresas no es la competencia, es la incapacidad de abandonar un modelo que alguna vez funcionó. Y ahora la pregunta importante no es sobre Blockbuster. La pregunta es otra. ¿En qué áreas de tu vida estás adaptándote al cambio? ¿Y en cuáles sigues defendiendo un modelo que ya dejó de funcionar?